Bienvenidos a un viaje de sabiduría intemporal. En este video exploraremos las meditaciones de Marco Aurelio, una fuente inagotable de enseñanzas para la vida y la virtud. Acompáñanos en este recorrido único hacia la serenidad, la claridad mental y el equilibrio emocional. Descubre con nosotros las lecciones perdurables de uno de los más grandes pensadores de la historia. Libro 1. 1. Aprendí de mi abuelo Vero la bondad y la ecuanimidad. 2. De la buena fama y memoria legadas por quien me engendró, la circunspección y el carácter viril. 3. De mi madre, la piedad, la liberalidad y la abstención no solo de ejecutar acción mala, sino también de pensarla, además, la simplicidad en el vivir y el alejamiento del sistema de vida que siguen los ricos. 4. De mi bisabuelo, el no haber frecuentado las escuelas públicas y haberme proveído de buenos maestros en casa, bien persuadido que en este particular es menester gastar asiduamente. 5. De mi ayo, el no haber sido en los juegos públicos ni verde ni azul, ni partidario de los parmularios o de los escutarios, la constancia en la fatiga y los escasos cuidados, el afán de obrar por mí mismo, sin agobiarme con excesivas tareas, el menosprecio a los chismosos. 6. De Diognetes, la aversión a las frivolidades, la incredulidad a lo que cuentan los magos y los charlatanes acerca de las hechicerías y la manera de preservarse de los espíritus y otras supercherías de este jaez, a no dedicarme a la cría de codornices ni enfundarme en parejas manías, a aguantar la zumba en las conversaciones, a familiarizarme con la filosofía, oyendo las lecciones, primero de Baquio, luego de Tandasis y de Marciano, a ejercitarme, de niño, en componer diálogos, a haber codiciado el camastro de campaña, cubierto de simple piel y todas las otras disciplinas inherentes a la educación helénica. 7. Debo a Rústico el haber comprendido la necesidad de enderezar mi carácter y vigilarlo de continuo, no haberme desviado hacia la hinchazón de la sofística, ni haber compuesto tratados teóricos ni esas obras retóricas que tienden a la persuasión, no intentar sorprender al público con ostentaciones de actividad o beneficencia. Haber renunciado a la retórica y a la poesía y al estilo atildado, no pasearme por casa en toga, vedándome tales vanidades ceremoniosas, escribir llanamente mis cartas, a semejanza de aquella que él mismo escribió, desde Sinuesa, a mi madre, estar siempre dispuesto a doblarme y a reconciliarme prontamente con los que se me irriten o me ofendan. Apenas ellos mismos deseen allegárseme, leer con reflexión, sin contentarme con una noticia superficial de los escritos, no dar fácil ascenso a las personas que charlan de todo fuera de propósito, haber podido leer los escritos de Epicteto, que él me prestó de su biblioteca. 8. Debo a Apolonio la independencia de espíritu, la decisión sin perplejidades, el no dejarme regir, ni aun en las cosas mínimas, por otros principios que por la razón, permanecer siempre igual, en los dolores más agudos, en la muerte de un hijo, en las largas enfermedades, haber visto claramente ante su viviente ejemplaridad que se puede juntar la mayor energía a la dulzura, ningún desabrimiento a lo largo de las lecciones, haber visto a un hombre que juzgaba ciertamente como la menor de sus cualidades su experiencia y su destreza en transmitir la doctrina, haber aprendido cómo hay que aceptar las finezas de los amigos, sin dejarse esclavizar por ellas y sin rechazarlas toscamente. 9. A Sexto, la benevolencia y el modelo de una casa patriarcal, la idea de la vida conforme a la razón natural, la gravedad sin afectación, la solicitud desvelada por los amigos, la tolerancia con los necios y los atolondrados, en suma, la armonía con todos. De este modo, su trato les ganaba con más atractivo que cualquier lisonja, y les inspiraba a la vez el más profundo respeto, la habilidad en descubrir con exactitud y método y en regularizar los principios necesarios para la vida, no haber nunca manifestado ni aun en apariencia señales de cólera u otra pasión, antes bien, poseer un carácter muy pacífico y, al mismo tiempo, entrañable, la propensión a la alabanza, pero con discreción, la vasta erudición, sin pedantería. 10. Aprendí de Alejandro el Gramático el no censurar, no herir a quienes se les fue un barbarismo, un solecismo o cualquier viciosa pronunciación, sino anunciar con maña aquella única palabra que convenía proferir.
bajo la forma de una respuesta, de una confirmación o de una deliberación sobre el fondo mismo, no sobre la forma. O por otro medio apropiado de hábil sugerencia. 11. De frontón, el haber comprendido hasta qué punto llega la envidia, la duplicidad y la hipocresía de los tiranos, y cómo, de ordinario, esos personajes que llevan entre nosotros el nombre de patricios, son, en cierto modo, insensibles a la estima. 12. De Alejandro el Platónico, el no repetir a menudo y sin necesidad, sea de viva voz, sea por escrito, que estoy muy ocupado, y no rechazar así, sistemáticamente, los deberes que las relaciones sociales imponen, pretextando un agobio de quehaceres. 13. De Catulo, el no despreocuparme por las quejas de los amigos, aun en el caso que fuera inmotivada la queja, sino, al contrario, intentar restablecer las relaciones de amistad, elogiar de grado a los maestros, como es fama que lo hacían Domicio y Atenódoto, amar sinceramente a los hijos. 14. De mi hermano Severo, el amor a la familia, a la verdad y al bien, el haber conocido, gracias a él, a Traceas, Elvidio, Latón, Dion, Bruto, haber adquirido la idea cabal de un Estado democrático, fundado sobre la igualdad y la libertad de voto, y de un poder que respetase, por encima de todo, la libertad de sus vasallos, de él, también. La aplicación perseverante, sin desfallecimiento, a la filosofía, la beneficencia, la asidua liberalidad, la plena esperanza y confianza en la buena fe de los amigos, ningún disimulo para aquellos que se tenía deber de censurar, ninguna necesidad de que sus amigos conjeturando adivinaran que quería o no quería, pues procedía francamente con ellos. 15. De Máximo, el señorío de sí mismo, sin dejarse arrastrar por las ocasiones, buen ánimo en todas las coyunturas, aun durante las enfermedades, la moderación de carácter, dulce y grave, el cumplimiento sin esfuerzo de cuantas tareas se tienen a cargo, el que todos confiaran que así sentía como decía, y que cuando obraba, lo hacía sin fin torcido, nada de asombro ni temor, nunca precipitación ni perplejidad, ni incertidumbre ni abatimiento, ni medias sonrisas, seguidas de arrebatos de ira o desconfianza, la beneficencia, la facilidad en perdonar, la sinceridad, dar la sensación de hombre firme más bien que enderezado. Ninguno pudo imaginarse que Máximo le aventajara ni admitir que nadie le fuera superior, en fin, su urbanidad y cortesía. 16. De mi padre, la mansedumbre, pero también la firmeza inalterable en las resoluciones tomadas con madurez, la indiferencia respecto a las vanas apariencias de gloria, el amor a los negocios con perseverancia, la atención para prestar oídos a los que son capaces de proponer algún proyecto de utilidad pública, el distribuir a cada uno inflexiblemente, según su mérito, la habilidad en discernir cuando hay necesidad de un esfuerzo persistente o de un aflojamiento, la renunciación a la familiaridad con los mancebos, la jovialidad con todos, la libertad concedida a los amigos para que no asistieran siempre a sus convites ni le acompañaran necesariamente en los viajes. Encontrándole, antes bien, siempre ecuánime cuando alguien por alguna precisión le hubiese dejado algún tiempo, el afán y la constancia en examinar minuciosamente los asuntos sin renunciar a una cabal investigación, satisfecho con una información superficial. El cuidado en conservar a los amigos sin mostrárseles fastidiado ni excesivamente apasionado, el arte de bastarse a sí mismo en todo, manteniendo la serenidad, la atención en prever de lejos y en ajustar muy de antemano todos los pormenores sin alboroto, la represión de las aclamaciones y de todo género de lisonja hacia su persona, la vigilancia constante sobre los grandes intereses del Estado, la administración con cuenta y razón de los impuestos públicos y la tolerancia con las murmuraciones que en este particular les aherían. Ningún temor supersticioso en el culto a los dioses, respecto a los hombres, ninguna bajeza para granjearse la popularidad, mostrándose demasiado obsequioso o demasiado amigo del populacho, antes bien, sobriedad en todo, conducta constante, experiencia del vivir decoroso sin deseo de novedades. El uso de los bienes que contribuyen al regalo de la vida, y de ellos habíale colmado la fortuna, a la vez sin fausto y sin excusas, de suerte que sin rebozo los gozaba, en viniéndole a las manos, y no los echaba de menos cuando le faltaban. Nadie había podido tacharle de charlatán, de adulador, de pedante, al contrario,
Todo el mundo reconocía en él a un hombre maduro, consumado, inaccesible a la adulación, capaz de dirigir los negocios ajenos, sin olvidar los propios. Además, el respeto con que trataba a los que se daban de veras al ejercicio de la filosofía, en cuanto a los que lo fingían, sin dirigirles reproche alguno, no se dejaba embaucar por ellos. A más de esto, su plática afable y encantadora, sin llegar a la hartura, la diligencia con que cuidaba razonablemente la compostura de su cuerpo. Pero no como quien ama en demasía la vida, sin refinamiento y tampoco sin negligencia. Así, gracias al cuidado de su persona, no tuvo casi nunca necesidad de recurrir a la medicina ni a los medicamentos de uso interno o externo. Sobre todo, su complacencia, exenta de envidia, en los hombres excelentes en alguna facultad, por ejemplo, la elocuencia, la jurisprudencia, la ética o bien otra ciencia, la ayuda que les prestaba para que consiguiera cada uno los honores que merecía a tenor de sus particulares profesiones, teniendo siempre a la vista la disciplina de los antepasados, pero sin hacer de ello alarde, amoldarse a dichas costumbres. No era de los que propenden a desplazarse o a desasosegarse, sino que gustaba de permanecer largo tiempo en los mismos sitios y quehaceres. Al cesar los violentos ataques de sus dolores de cabeza, entregábase pronto, rejuvenecido y vigoroso, a sus tareas habituales. No hacía muchos misterios, sino escasos, de tarde en tarde. Y solo sobre asuntos de Estado. Su conducta era razonable y mesurada en la celebración de fiestas, en la construcción de edificios, en las distribuciones al pueblo y en otros casos análogos, como cuadra al hombre solo gobernado por las reglas del deber y no por el aura de la gloria popular, ni baños a deshora, ni afición apasionada por edificar. Ni primor en la comida, ni en los tejidos y pliegues del vestido, ni en el brillante aspecto de sus pajes. La holgura que le procuraba la vida oficial en Lorío permitíale desplazarse a una quinta vecina, algo más abajo, y las más veces a las que poseía en Lanubio, librábase en tales ocasiones de todo aparato ceremonioso. Si bien solía disculparse de tanta libertad, como hizo con un publicano, en Túsculo, que le ofrecía sus servicios. Esta era habitualmente su manera de vivir, nadie le vio altanero, ni malhumorado, ni duro, hasta el punto que se pudiera decir de él, no más, como suda, sino que siempre sus planes estaban meditados exactamente, despacio, sin turbación ni desorden, sólidamente, concertadamente. Se le podría con razón aplicar lo que se cuenta de Sócrates, que sabía abstenerse y disfrutar de aquellos bienes, cuya carencia hace infelices a los más de los hombres, mientras se entregan a su goce sin templanza. Su fuerza, en fin, y su resistencia, y el equilibrio en uno y otro caso, son propios de un hombre que posee un espíritu bien templado, invicto, como lo probara en la enfermedad que le llevó al sepulcro. 17. Debo a los dioses el haber tenido buenos abuelos, buenos padres, una buena hermana, buenos maestros, buenos familiares, parientes y amigos casi todos buenos. El no haber faltado en nada a mi deber con ninguno de ellos, aun cuando, debido a mi carácter, hubiera podido, dada la ocasión, hacerlo, es, pues, un beneficio de los dioses el no haberse producido un concurso de circunstancias capaz de hacerme hoy avergonzar, no haber sido educado largo tiempo en casa de la concubina de mi abuelo, haber conservado sin mancillar la flor de mi juventud, no haber usado de una prematura virilidad, más aún, haber traspasado el tiempo oportuno, haberme supeditado a un príncipe, mi padre, que debía destruir en mí toda vanidad y hacerme comprender que se puede vivir en la corte sin tener necesidad de una guardia personal, de vestidos lujosos, de lámparas, de estatuas y otras cosas parejas y de tal pompa, y que, por el contrario, cabe muy bien ceñirse casi a la condición de un simple particular, sin proceder por ello indigna o negligentemente con relación a los deberes que impone la soberanía del Estado, haberme cabido en suerte un hermano, capaz por su carácter de incitarme al cuidado de mí mismo y que, al mismo tiempo, me encantaba con su trato y su cariño. Haber tenido hijos, ni ineptos ni contrahechos, no haber avanzado demasiado en la retórica, en la poesía y en los otros estudios que acaso me habrían absorbido, si yo hubiese observado que adelantaba en ellos, haberme anticipado a los deseos de mis maestros, colocándolos en el grado de dignidad que me parecía deseaban.
sin abandonarme a la esperanza de poder más tarde, dada su joven edad, efectuar mi deseo, haber conocido a Apolonio, Rústico, Máximo, haberme representado, claramente y a menudo, el sistema de una vida conforme a la naturaleza, de suerte que, en cuanto concierne a los dioses, a sus comunicaciones, socorros e inspiraciones, nada me impedía. Desde entonces, vivir acorde con la naturaleza, y, si aún estoy lejos de ello, es por mi culpa y por haber desatendido las advertencias, mejor aún, las lecciones, de los dioses. La resistencia indefectible de mi cuerpo a tal género de vida, no haber estado en contacto, ni con Benedicta ni con Teodoto, y más tarde, acosado por las luchas amorosas. Haber jurado, aunque enojado a menudo contra Rústico, no haber hecho nada de que deba arrepentirme, el que mi madre, destinada a morir joven, pasó a lo menos cerca de sus postreros años, que, cuántas veces quise socorrer a un hombre indigente o que tenía por otra razón necesidad de ayuda, nunca oí que no hubiera dinero disponible, y no haber experimentado yo mismo la necesidad del socorro ajeno, haber tenido una tal consorte, tan obediente, tan apasionada y tan sencilla, haber tenido en abundancia maestros capacitados para mis hijos, haber recibido, entre sueños, la revelación de diversos remedios, y especialmente para mis vómitos de sangre y mis vaídos de cabeza, y una especie de oráculo, a este propósito, en Gaeta, el no haber caído. Cuando empecé a gustar la filosofía, en manos de un sofista, ni haberme dedicado al análisis de autores, o a resolver silogismos o a perder el tiempo en la física celeste. Todas estas gracias provienen necesariamente de los dioses benéficos y de la fortuna. Si es la primera vez que visitas mi canal, tu apoyo sería increíble para seguir creando contenido de alto valor. Te invito a suscribirte, darle like al video y compartirlo. Además, me encantaría ver tus comentarios, sugerencias, preguntas o cualquier otro tema que te gustaría que abordáramos. También te animo a unirte a la vibrante comunidad de estoicos en nuestro grupo de Telegram. Continuamos. Libro 2. 1. Apenas amanezca, hasta en tu interior esta cuenta, hoy tropezaré con algún entremetido, con algún ingrato, con algún insolente, con un doloso, un envidioso, un egoísta. Todos estos vicios le sobrevinieron por ignorancia del bien y del mal. Pero yo, habiendo observado que la naturaleza del bien es lo bello, y que la del mal es lo torpe, y que la condición del pecador mismo es tal que no deja de ser mi pariente, participante, no de mi misma sangre o prosapia, pero sí de una misma inteligencia y de una partícula de la divinidad, no puedo recibir afrenta de ninguno de ellos. Porque ninguno podría mancharme con su infamia. No puedo tampoco enojarme contra mi pariente ni aborrecerle, que hemos sido creados para ayudarnos mutuamente, como lo hacen los pies, las manos, los párpados, los dos órdenes de dientes, el superior y el inferior. Obrar, pues, como adversarios los unos de los otros es ir contra la naturaleza, y es tratar a alguien de adversario el hecho de indignarse o apartarse de él. 2. Todo mi ser se reduce a esto, la carne, el espíritu, la facultad rectora. Renuncia, pues, a los libros, no te distraigas más tiempo, esto no te es lícito, pero, pensando que eres mortal, desprecia la carne, ella no es más que fango, sangre, huesos, un manojo de nervios, una red de venas y arterias. Mira lo que viene a ser tu espíritu, viento, y no siempre el mismo, que a cada instante lo expeles para aspirarlo de nuevo. Queda, pues, en tercer lugar, la recta razón. Hazte así la cuenta, eres viejo, no permitas que se le esclavice, que sea agitado, como títere movido por hilos, a merced de instintos egoístas, que se irrite contra el destino presente o que tema el futuro. 3. Las obras de los dioses se presentan rebosantes de una providencia, las de la fortuna no dejan de depender de la misma naturaleza o de una trama y concatenación de los acontecimientos regidos por la providencia. Todo dimana de ella. Además, cuanto acontece es necesario y contribuye a la utilidad común del universo, del cual tú eres una parte.
A más de esto, para cada una de las partes de la naturaleza, el bien es lo que lleva consigo la condición de la naturaleza universal y lo que se ordena a su conservación. Y el mundo se conserva, sea por la transformación de los cuerpos mixtos, sea por la de los elementos. Bástente estos pensamientos, como principios perpetuos. En cuanto a tu sed de lectura, deséchala, para poder morir, no refunfuñando, sino realmente resignado y con el corazón reconocido a los dioses. 4. Recuerda cuánto tiempo has diferido la ejecución de estas máximas, cuántas veces has obtenido moratorias de los dioses, sin aprovecharlas. Conviene, pues, que ahora por fin comprendas de qué universo eres parte y de qué soberano del mundo eres emanación, y que tu vida está circunscrita en un tiempo acotado. Si no aprovechares de este momento para serenar tus apetitos, pasará, y tú pasarás con él, y no volverá otra vez. 5. Afánate fijamente, a cada hora, como romano y como varón, en hacer lo que tuvieres entre manos, con precisa y sincera gravedad, con amor, libertad y justicia, procurando desasirte de cualquier otra preocupación. Lo conseguirás si ejecutas cada acción de tu vida como si fuera la última, despojada de toda irreflexión y de toda apasionada repugnancia al señorío de la razón, sin falsedad, ni egoísmo, ni displicencia ante las disposiciones del destino. Ya ves cuán pocos son los principios que debes poseer para vivir una vida próspera y temerosa de los dioses. Que los dioses no exigirán otra cosa a quien observare estos preceptos. 6. Ultrájate a ti misma, alma mía. Y no encontrarás luego la ocasión de adquirirte el honor que a ti misma debes. Breve es la vida de todos. La tuya se te pasó casi toda, y no te aprecias cuando, por el contrario, mides tu felicidad por lo que acontece en las almas ajenas. 7. No te distraigan los incidentes exteriores. Desocúpate para aprender algo más de bueno, y cesa de andar girando como una devanadera. Conviene asimismo precaverte de otra clase de extravío. Que desvarían los que, a causa de tantos quehaceres, se hastían de la vida y no tienen blanco alguno al que dirijan todos sus esfuerzos y, en una palabra, sus ideas. 8. No es fácil tropezar con un hombre que sea desgraciado por dejar de entrometerse en lo que ocurre en el alma de los demás. Pero los que no escudriñan los movimientos de su propia alma, fuerza es que sean desgraciados. 9. Es menester tener siempre presentes estos principios. ¿Cuál es la naturaleza del universo y cuál es la mía? ¿Qué relación existe entre esta y aquella? ¿Qué parte del universo soy yo y quién es el mismo? Y que nadie te impida hablar y obrar siempre conforme con la naturaleza de quien eres parte. 10. Como filósofo ha juzgado Teofrasto, cuando en aquella comparación que hacía de las faltas entre sí, afirma, como haría cualquiera que comparase, regido por el sentido común, que las faltas cometidas por concupiscencia son más graves que las cometidas por ira. En efecto, el hombre montado en cólera experimenta cierta pena y una secreta angustia de corazón, al desviarse de la razón. Pero el que peca por concupiscencia, vencido por el deleite, aparenta una cierta debilidad y afeminamiento al incurrir en estas faltas. Con razón, pues, y como filósofo digno de tal nombre, Teofrasto sostiene que los desórdenes cometidos por placer son más censurables que los cometidos con dolor. Ciertamente, en el último caso, el culpable parece ser un hombre provocado por la justicia y forzado a inflamarse en cólera. En el primer caso, por el contrario, es el mismo quien ha decidido ser injusto, arrastrado a obrar así por el capricho de la concupiscencia. 11. Conforma siempre tus acciones, palabras y pensamientos a la idea de que puedes salir a cada instante de la vida, por más que, si hay dioses, despedirse de los hombres nada quiere decir, pues estos no sabrían hundirte en la desgracia. Y si no los hay, o bien si no se cuidan de las cosas humanas, ¿a qué vivir en un mundo vacío de dioses o falto de providencia? Pero la verdad es que ellos existen y miran por las cosas humanas y, a fin de que no venga el hombre a incurrir en los verdaderos males, es a él mismo a quien han conferido plena autoridad. Si algo, fuera de estos males, nos fuera nocivo, hubiésense ellos desvelado para que cada uno de nosotros pudiera preservarse de ello. Pero,
lo que no empeora al hombre, ¿cómo podría empeorarle la vida? La naturaleza universal no hubiera dejado de proveer para este mal ni por ignorancia ni de propósito, como sin arbitrio para precaverlo o corregirlo, ni por impotencia ni por incapacidad hubiera cometido ella el grave delito de repartir los bienes en la misma medida que los males. A los buenos y a los malos, indistintamente. Pero la muerte y la vida, la gloria y la oscuridad, el dolor y el placer, la riqueza y la pobreza, todo está repartido en la misma medida, a los hombres buenos y a los malos, sin ser por ello ni cosas honestas ni torpes. Luego, en rigor, no son ni bienes ni males verdaderos. 12. Con cuánta velocidad se pasa todo, en el mundo, los cuerpos, y en la posteridad, su memoria. ¿De qué condición son todos los objetos sensibles y, con particularidad, lo que nos halaga por el placer o nos espanta por el dolor o resuena, por la vanidad, a todos los vientos? ¿Cómo aparece todo vil, despreciable, vasto, destructible, muerto, a las mentes capaces de percibirlo? ¿Qué son aquellos de cuyo modo de opinar y hablar depende la reputación? ¿Qué es la muerte? Que, si se la mira aisladamente y se abstraen, por análisis de los conceptos, los fantasmas que la imaginación abulta, no se verá en ella más que un efecto de la naturaleza. Ahora bien, es evidentemente pueril temer los efectos de la naturaleza. Y no solo la muerte es efecto de la naturaleza, sino aún conveniencia de la misma. ¿Cómo se une el hombre con Dios y por qué parte de sí mismo? Y, sobre todo, ¿cómo está dispuesta esta parte del hombre? 13. Nada más infeliz que el hombre que lo inquiere todo girando de aquí para allá, que escruta, como dice el poeta, las profundidades de la tierra, que indaga por conjeturas lo que acontece en el alma ajena, sin acabar de entender que le bastaría solo aplicarse al Dios que habita en su interior y venerarle como es debido. Este culto consiste en conservarse puro de pasiones, de temeridad y de disgusto por aquello que procede de los dioses y de los hombres. Porque lo que viene de los dioses es digno de respeto, por ser obra de sí virtuosa, y lo que viene de los hombres nos es caro a causa del parentesco, si bien a veces no deja de ser, en cierto sentido, objeto de compasión, por su ignorancia del bien y del mal, ceguera no menor que la que nos impide poder discernir lo blanco de lo negro. 14. Aunque debieras vivir 3000 años y aún 10 veces otros tantos, acuérdate siempre que no se pierde otra vida que la que se vive y que solo se vive la que se pierde. Así, la más larga vida y la más corta vienen a reducirse a lo mismo. El momento presente que se vive es igual para todos, el que se pierde, lo es también, y este que se pierde llega a parecernos indivisible. Y es que no se pierde el pasado ni el futuro, pues lo que no poseemos, ¿cómo podría arrebatársenos? Conviene tener siempre en la mente estas dos cosas, la una, que todo, desde una eternidad, se presenta con un mismo semblante y gira en la misma órbita, de modo que poco importa contemplar el mismo espectáculo 100 o 200 años, o un tiempo ilimitado. La otra, que el anciano y el que muere prematuramente experimentan la misma pérdida. Puesto que solo se nos priva del presente, que es lo único que poseemos, visto que no se puede perder lo que no se posee. 15. Todo es opinión. Evidentes son estas palabras enderezadas a Mónimo el cínico, evidente también la utilidad de dicha máxima, si sabemos valernos de su agudeza, sin franquear el límite de su verdad. 16. Se deshonra el alma del hombre particularmente cuando, por lo que así toca, viene a hacerse como un divieso o una excrescencia en el cuerpo del mundo, porque irritarse con alguno de los acontecimientos que sobrevienen es como un absceso de la naturaleza universal, de la cual participan las naturalezas de todos los otros seres. El alma se deshonra a sí mismo cuando se muestra adversa a alguno de los otros hombres o se comporta con él con intención de hacerle mal, como acontece con las almas poseídas de ira. Lo tercero, se deshonra cuando se da por vencida del dolor o el placer. Lo cuarto, cuando disimula, finge y altera la verdad por obra o de palabra. Lo quinto, cuando lanza su actividad o sus apetitos en blanco fijo, y lo ejecuta todo al azar y sin continuidad, siendo así que aún las más pequeñas acciones debieran tender
a un fin propuesto, y el fin de los seres racionales es obedecer a la razón y a la ley de la naturaleza, la más augusta de las ciudades y gobiernos. 17. El tiempo de la vida humana es un punto, la sustancia, fluente, la sensación, oscurecida, toda la constitución del cuerpo, corruptible, el alma, inquieta, el destino, enigmático, la fama, indefinible. En resumen, todas las cosas propias del cuerpo son a manera de un río, las del alma, sueño y vaho, la vida, una lucha, un destierro. La fama de la posteridad, olvido. ¿Qué hay, pues, que nos pueda llevar a salvamento? Una sola y única cosa, la filosofía. Y esta consiste en conservar el Dios interior sin ultraje ni daño, para que triunfe de placeres y dolores, para que no obre al acaso, y se mantenga lejos de toda falsedad y disimulo, al margen de que se haga o no se haga esto o aquello, además, para que acepte la parte que le tocare en los varios sucesos accidentales e integrantes de su parte, como procedentes de aquel origen de quien procede el mismo, y, en particular, para que aguarde la muerte en actitud plácida, no viendo en ella otra cosa más que la disolución de los elementos de que consta todo ser viviente. Si no hay nada temible para los mismos elementos en esta transformación incesante de uno en otro, ¿por qué temer la transformación y disolución de todas las otras cosas? Esto es conforme con la naturaleza, y nada es malo de cuanto a ella se acomoda. Libro 3. 1. Conviene no solo hacerse la cuenta que la vida se consume de día en día y que se acorta la parte restante. Débese, mucho más, reflexionar otro extremo. Aunque el hombre viviere largos años, estará siempre incierto si le bastará la igual disposición de mente en que se hallare para comprender las cosas ocurrentes y la teoría encaminada al conocimiento de las cosas divinas y humanas. Por más que empiece a chochear, no le habrán de faltar, sin duda, la respiración, la nutrición, la imaginación, los movimientos y las otras funciones de este orden, pero el vigor para disponer de sí mismo, para cumplir perfectamente con sus deberes morales, para analizar sus pensamientos, para resolver también si es ya tiempo de abandonar este mundo, y para entregarse a todas las actividades que requieren una razón ejercitada, todo esto ya con anterioridad se extingue. Conviene, pues, apresurarse, no solo porque por momentos se avecina uno a la muerte, sino porque se pierde de antemano el conocimiento y la reflexión de las cosas ocurrentes. 2. Ni dejan, además, de ser dignas de consideración verdades como esta, hasta aquellas cosas que se sobreponen a las obras naturales tienen siempre un no sé qué de gracia y atractivo peculiar. Así, el pan que se cuece, se agrieta en determinados lugares, y las hendiduras así formadas, contrarias a lo que prometía el arte del panadero, ofrecen un cierto placer y excitan por modo particular el apetito. Del mismo modo, los higos, en plena sazón, se entreabren, y las aceitunas, reventadas de maduras, próximas a la corrupción, añaden al fruto una belleza especial. Igualmente, las espigas que se doblan hacia la tierra, los pliegues que surcan la frente del león, la espuma que emana del hocico del jabalí, y muchas otras cosas, miradas en sí mismas, no ofrecen ninguna hermosura a la vista, pero por ser añadiduras que acompañan a las obras de la naturaleza, contribuyen a su embellecimiento y atractivo. De igual modo, si está el hombre dotado de sensibilidad y de inteligencia, y es capaz de fijar altamente la consideración en cuanto pasa en el mundo, no encontrará acaso nada, ni aun en lo que acontece como adición natural, que no suponga una gracia característica. No se complacerá menos al ver en la realidad las fauces abiertas de las fieras, que en cuantas imitaciones nos presentan los estatuarios y los pintores. Con sus ojos perspicaces podrá hasta descubrir cierta madurez y sazón en la mujer y el hombre de mucha edad, como cierto hechizo en los niños. Otros muchos casos análogos se encontrarán, no del gusto de todos, mas sí del hombre que se ha hecho verdaderamente familiar de la naturaleza y sus obras. 3. Hipócrates, después de curar muchas enfermedades, al cabo cayó enfermo él mismo y murió. A muchos habían predicho los caldeos la muerte, y no por esto dejó de llegarles también su día y destino. Alejandro,
Pompeyo y Cayo César, después de haber tantas veces destruido hasta los cimientos ciudades enteras y haber triturado en campo de batalla millaradas de elefantes y jinetes, también ellos, al fin, perdieron la vida. Heráclito, luego de tan prolijos estudios sobre el último incendio del mundo, enfermo de hidropesía y recubierta de inmundicias la piel, murió. Murió Demócrito comido de piojos, y piojos, bien que de otra casta, quitaron la vida a Sócrates. ¿A qué todo esto? Te embarcaste, hiciste el viaje, llegaste al puerto, desembarca. Si es para entrar en una nueva existencia, no echarás de menos a los dioses. No es para quedar del todo insensible, cesarás en los dolores y los placeres, librándote de servir a un envoltorio corporal tanto más vil cuanto le sobrepasa la parte esclavizada. Esta es inteligencia y divinidad, aquel, fango y sangre impura. 4. No malogres la parte de vida que te queda en averiguar vidas ajenas, a no ser que te propongas algún fin útil a la comunidad. Te privas ciertamente de cumplir tu deber al revolver en tu imaginación lo que hace fulano y por qué lo hace, qué dice, qué piensa, qué trama, y otras ocupaciones de esta índole que te distraen de la consideración de tu facultad rectora. Conviene, pues, no ensartar en la cadena de nuestros pensamientos lo que es temerario y vano y, más especialmente, lo fútil y lo malvado. Hay que avesarse, además, a tener solo ideas tales que si alguien de repente te preguntare, bruscamente, ¿en qué piensas ahora?, pudieras responder al instante, con toda franqueza, en esto o en aquello. Se dejará ver entonces, pronto y evidentemente, que todo lo tuyo es simple, bondadoso, digno de un ser sociable e indiferente a los placeres y, en su conjunto, a las ideas de una vida voluptuosa, un ser que no abriga envidia, celos, desconfianza u otra pasión por la cual te fuera preciso avergonzarte al manifestar que la posee tu ánimo. El hombre que se muestra tal y que, sin más pruebas, pretende ser reputado ya por varón perfecto, viene a ser como un sacerdote y ministro de los dioses, consagrado al culto del numen que mora en su interior, y esto conserva al hombre puro de las manchas de la voluptuosidad, invulnerable a todo dolor, intangible a toda injuria, inaccesible a toda perversidad, atleta en la lucha más gloriosa. La que resiste al ataque de toda pasión, impregnado, hasta lo más hondo, de justicia, encariñado de todo su corazón con los acontecimientos y con cuanto integra su ser, rara vez entrometido, y nunca sin necesidad absoluta y utilidad común, en lo que pueda otro decir, hacer o pensar. No pone en práctica más que su tarea estricta y piensa sin cesar en la parte que le cabe en el repartimiento de destinos en el universo, y así cumple, en lo uno, con su deber y se persuade, en lo otro, que son buenas las disposiciones. Pues el destino otorgado a cada uno está involucrado en el conjunto de las cosas, al mismo tiempo que las involucra él mismo. Tiene él también presente que todos los seres razonables participan de un común parentesco, que es conforme a la naturaleza humana el preocuparse por todos los hombres, pero de modo que no se acoja uno al aplauso del vulgo, sino únicamente al de aquellos que viven de acuerdo con las leyes de la naturaleza. Respecto de los que viven diversamente, no deja de traer al pensamiento cómo se portan en casa y fuera de ella, de noche y de día, y con quienes se mezclan, no para mientes, pues, en la aprobación que pueda venir de tales individuos, que ni de sí mismos están satisfechos. 5. Al hacer algo, que no sea de mal grado, ni sin respeto al bien común, ni sin previo examen, ni braceando en sentido opuesto. No adorne la extremada finura tu pensamiento. Habla poco, abraza pocos negocios. Además, que el Dios que mora en ti sea guía de un varón grave, respetable, consagrado al Estado, que sea un romano y un príncipe, capaz de perfeccionarse a sí mismo, como sería el hombre que aguardara la señal de retirada de la vida, expedito para obedecer, sin necesidad de juramento o de testigo alguno. A más de esto, mantiene un semblante placentero, desembarazado de todo ministerio externo y de toda tranquilidad procurada por los otros. Conviene, pues, mantenerse recto sobre sí, sin necesidad de ser enderezado. 6. Si hallares en el discurso de la vida humana un bien superior a la justicia, a la sinceridad, a la cordura, al valor y,
Para decirlo de una vez, al bien de una inteligencia complacida en sí misma, en tanto conforma tu conducta con la recta razón y satisfecha de su destino, por lo que toca a las cosas espontáneamente repartidas al azar. Si hallares, digo, un bien de mejor condición, abrazándolo con toda el alma, disfruta enhorabuena de este bien supremo que descubras. Pero si no descubres cosa alguna más excelente que este numen que en ti ha establecido su morada, que tiene a raya los instintos personales, que vigila las ideas, que se desprende, como decía Sócrates, de los halagos de los sentidos, que se subordina a los dioses y tiene cuenta con la utilidad del prójimo, si hallares que toda otra cosa frente a él es mezquina y sin valor, no descabida en ti a otro afán, puesto que, una vez te hubieres rendido e inclinado hacia éste, no podrías sin marcada violencia dar el primer lugar a aquel bien supremo, propiamente tuyo. No es conforme a justicia, en efecto, que se oponga al bien propio de la razón y de la sociedad nada que sea extraño a su naturaleza, como el aplauso de la turba, el poder, la riqueza, el goce de los placeres. Todas estas cosas, aunque parezcan momentáneamente convenientes a la naturaleza, se enseñorean luego de nosotros y nos arrastran a la deriva. Tú, repito, escoge de buena fe y libremente lo mejor y afírmate en ello. Pero lo mejor es lo útil. Si se trata de tu utilidad como ser razonable, pugna por mantenerte en ella. Pero si no atañe más que a tu apetito, manifiéstalo y, sin orgullo, conserva un juicio recto. Procura sencillamente hacer sin tropiezos este examen interior. 7. Nunca juzgues útil para ti mismo lo que tal vez te obligue algún día a quebrantar la palabra dada, a renunciar al pudor, a odiar, recelar, imprecar, disimular, desear lo que solo puede hacerse a puertas cerradas y tras las cortinas. El hombre que a todo antepusiere su inteligencia, su genio interior y los misterios del culto debido a la gloria de ese hombre no representará una tragedia, no se entregará al llanto, prescindirá de la soledad como de la muchedumbre y, lo que es más, vivirá sin aprestarse y sin huir de la muerte. No se inquietará por gozar, durante un intervalo más o menos largo de tiempo, de este soplo que rodea su cuerpo, que, aunque conviniere desprenderse de él al mismo punto, marchará tan ágilmente como haría en cualquiera otra de las funciones de la vida, moderada y decorosamente. La sola cosa que procura durante toda su vida es preservar su inteligencia de una deformación contraria a la naturaleza de un ser inteligente y sociable. 8. En la inteligencia del hombre que se ha corregido y acrisolado, nada podría encontrarse infeccioso, manchado ni purulento. Su vida no está por llegar al término de la perfección, cuando se la arrebata el destino, como se diría del actor trágico que se retirara sin haber terminado el papel hasta el desenlace. Además, nada hay servil en él, ni afectado, ni excesivamente postizo o disociado, nada sujeto a cuentas, ni encubierto. 9. Reverencia a la facultad opinativa. Todo depende de ahí, para que jamás se introduzca en tu recta razón una opinión repugnante con la naturaleza y con la constitución del ser racional. Esta facultad anuncia los peligros de la imprevisión en el juzgar, las buenas relaciones con los hombres y la obediencia a los dioses. 10. Desechado, pues, de ti todo otro cuidado, pon solo la atención en unos pocos preceptos. Y acuérdate que cada uno no vive más que el presente, indeciblemente pequeño. El resto de la vida, o ya se acabó de vivir, o es incierto. Brevísimo es, pues, el instante que cada uno vive, brevísimo el espacio donde habita, brevísima la fama de la posteridad. Y aún esta no existe más que por una sucesión de pigmeos que morirán muy en breve, que no se conocen a sí mismos, y todavía menos al hombre que murió tanto antes. 11. A los avisos susodichos agréguese aún otro, fijar y describir siempre el objeto cuya imagen se presenta al espíritu, de suerte que se le vea lúcidamente, tal como es por naturaleza, desnudo, uno bajo diversos aspectos, y decirse a sí mismo su nombre y los nombres de los elementos que lo forman y en los cuales se desintegrará. Nada, en efecto, contribuye a la grandeza del ánimo como poder comprobar con orden y exactitud cada uno de los objetos que se presentan en la vida y verlos siempre en tal conformidad.
Que se conozca al mismo tiempo a qué clase de universo aporta cada uno utilidad y qué valor tiene en relación con la colectividad y cuál respecto al hombre. Siendo este ciudadano de la más excelsa de las ciudades, junto a la cual esas otras ciudades de acá son como simples casas, qué es y de qué principio se compone, y cuánto tiempo debe naturalmente durar este objeto que ahora me configura la imaginación, y qué virtud necesito para hacerme con él, sea la mansedumbre, el valor, la sinceridad, la buena fe, la sencillez, la suficiencia u otras. Por lo mismo, conviene decir en cada acontecimiento particular, esto procede de la mano de Dios, aquello, del enlace y tupida trama de los hechos, y del encuentro producido por tal coincidencia o por el acaso de la fortuna. Es otro, proviene de un ser de mi mismo linaje, pariente y compañero mío, que ignora lo que le corresponde según los derechos de la naturaleza. Yo, en cambio, no lo ignoro. Por esto le trataré según la ley natural de la colaboración común, con benevolencia y justicia, si bien, al mismo tiempo, no perderé de vista en estas cosas indiferentes de la vida el grado correspondiente de su valor. 12. Si ejecutas la acción presente siguiendo la recta razón, celosamente, con firmeza, benevolencia y sin preocupación superflua, antes bien, conservando tu genio constantemente puro, como si debieras restituirlo al punto, si añadieres la condición de no esperar nada ni nada evitar. Dándote por satisfecho con el trabajo presente conforme a la naturaleza y, en cuanto digas o propongas, con una sinceridad heroica, vivirás feliz. Y nadie podrá impedírtelo. 13. Al modo que los cirujanos tienen siempre a mano los aparatos y los hierros de su profesión para los servicios urgentes, así deberás tú tener prontos los principios para poder entender las cosas divinas y humanas, y para efectuar cada una de tus acciones, hasta las más pequeñas, en tal conformidad. Recordando la conexión recíproca de ambos órdenes de cosas, por lo que no harás cosa alguna en beneficio de los hombres, si no lo relacionas con las cosas divinas, ni al contrario. 14. No vagabundees más. Que no has de tener tiempo para releer tus notas, ni las antiguas historias de los romanos y los griegos, ni extractos de tratados que habías reservado para tu vejez. Apresúrate, pues, en llegar al fin, despídete de las vanas esperanzas y mira por tu bien, si tienes cuenta contigo mismo, hasta que sea posible. 15. No se conocen todas las acepciones de las palabras, hurtar, sembrar, comprar, reposar, ver lo que cumple hacer, y esto no se puede ver con los ojos corporales, pero sí gracias al otro sentido de la vista interior. 16. Tenemos cuerpo, alma, inteligencia. Del cuerpo son las sensaciones, del alma, los instintos, de la inteligencia, los principios. De recibir impresiones por medio de las ideas de los objetos, los mismos brutos son capaces. De ser impetuosamente agitado, como títeres, por los instintos, también las fieras, los andróginos, los falarios, los nerones son capaces. De tomar la inteligencia por guía de lo que parecen deberes, también son capaces los que no veneran a los dioses, los que traicionan a su patria y cometen toda clase de infamias a puertas cerradas. Sí, pues, todo esto es común a los seres antedichos. La prerrogativa del hombre virtuoso es acoger con amor y satisfacción lo que sobreviene y se entrelaza con la vida, y no envolver y turbar con un tropel de ideas al genio que ha tomado asiento en su corazón, sino vigilarlo para que se conserve satisfecho, que obedezca, como conviene, a Dios, sin decir una palabra opuesta a la verdad, ni hacer nada contrario a los derechos de la justicia. Si los hombres rehúsan creer que vive uno con simplicidad, modestia y buen ánimo, él no deberá enojarse con nadie ni desviarse del camino que conduce al término de la vida, que se debe esperar puro, tranquilo, despejado, acorde sin repugnancia alguna con la suerte que le cupiere. Libro 4. 1. El señorío interior del hombre, cuando va bien concertado con la naturaleza, adopta respecto a los acontecimientos una posición tal que en todo momento puede modificarla fácilmente a tenor de las circunstancias. No tiene preferencia por ninguna materia determinada, se dirige a los objetos principales, aunque con la debida reserva, y si alguno se le opone, conviértelo en materia propia de virtud,
no de otra manera que el fuego cuando se apodera de los cuerpos que se le echan encima. Una pequeña mecha se apagaría, pero un fuego vehemente asimila pronto cuanto se le arroja, lo convierte en sí mismo y se levanta así más alto. 2. No ejecutes ninguna acción al azar ni de otro modo que con una exacta conformidad con los preceptos del arte. 3. Le buscan para solaz el campo, la playa, la montaña, cosas que tú mismo acostumbras a desear con el más vivo anhelo. Todo esto denota vulgaridad de espíritu, teniendo uno en su mano, a cualquier hora, el retirarse en sí mismo. En ningún lugar encuentra el hombre refugio más apacible, más tranquilo, que en su propia alma, sobre todo cuando atesora aquellos bienes que, con una sola ojeada, nos devuelven enseguida la libertad del espíritu, y lo que yo llamo libertad de espíritu no es otra cosa que el estado de un alma bien ordenada. Concédete, pues, constantemente, este descanso y rehazte con él. Tendrás para ello ciertas máximas breves y elementales que, prontamente reducidas a la memoria, te borrarán toda pesadumbre y te restituirán libre de enfado a tus funciones habituales. Porque, ¿qué cosa no puedes soportar con paciencia? ¿La ruindad de los hombres? Recuerda a este respecto que los seres razonables nacieron el uno para el otro, que de justicia deben sufrirse mutuamente, que sus faltas son involuntarias. Piensa en los que, heridos de muerte, dados a la enemistad, al odio, traspasados por la lanza, están tendidos en la tumba, reducidos a cenizas. Cálmate, pues. ¿Pero llevas pesadamente acaso la parte que de la totalidad te fue asignada? Ten presente la alternativa, tanto si lo dirige una providencia, como si lo dirige el concurso fortuito de los átomos. Recuerda las pruebas por las cuales se demuestra que el mundo es como una ciudad. ¿Pero te habrán quizá dominado los intereses corporales? Reflexiona que la inteligencia no toma partido con las agitaciones, suaves o violentas, del soplo vital. Una vez ella se recobra y reconoce su poder, recapacita, en fin, cuanto aprendiste y aceptaste sobre el dolor y el placer. ¿Más te atormentará por ventura la pequeña ambición? Echa los ojos al olvido en que caen rápidamente todas las cosas y al abismo de la eternidad, por una y otra parte infinito, a la vanidad del aplauso ruidoso, a la versatilidad y arbitrariedad de los que al parecer nos favorecen con su aplauso, a los límites exiguos en que se circunscribe la fama. Toda la tierra es como un punto, y qué rinconcito de este es habitado. Y allí, ¿cuántos hombres y qué suerte de hombres te ensalzarán? Réstate, pues, que te acuerdes del reposo que puedes disfrutar en este pedazo de tierra que te pertenece. Sobre todo, no te agites ni pongas sobrado empeño por cosa alguna. Sé libre y examina todas las cosas como varón fuerte, como hombre racional, como ciudadano, como quien vive para morir. Entre las máximas de que debes echar mano, ante las cuales te inclinarás, figuran estas dos: la una, que las cosas mismas no llegan al alma, sino que permanecen en el exterior, inamovibles. Las inquietudes provienen únicamente del modo que interiormente tienes de opinar. La otra, que todo cuanto divisas, en un abrir y cerrar de ojos, va a transmutarse, cesará de existir. ¿De cuántas cosas has presenciado ya tú mismo las transformaciones? Piénsalo constantemente. El mundo es una mutación continua, la vida, una imaginación. 4. Si la inteligencia es un bien común, la razón que nos hace seres razonables es común también. Admitido esto, nos es también común esta razón práctica que prescribe lo que se debe o no se debe hacer. Si esto es cierto, a todos nos comprende una ley común, y si nos comprende, somos todos conciudadanos. Si ello es cierto, formamos todos parte de un mismo cuerpo político. Consecuentemente, el mundo viene a ser un estado universal. Y si no, ¿de qué otro cuerpo político se dirá que forma parte el linaje humano? De arriba, sin duda, de esta ciudad común, procede la inteligencia misma, la razón y la ley. ¿Y si no, de dónde? Efectivamente, así como la parte terrestre que tengo en mí, proviene del elemento de la tierra, la parte líquida, de otro principio, la aérea, de otra fuente, la cálida e ígnea, de otro origen que le es propio,
que nada viene de la nada y nada va a parar a la nada, así también de alguna parte nos viene el principio intelectivo. 5. La muerte, lo mismo que la generación, es un misterio de la naturaleza. La última es la condensación de los mismos elementos que en la otra se disuelven. En suma, nada hay allí que deba avergonzarnos, pues no se halla en ellas cosa que no sea conforme a la condición del ser intelectivo ni a la causa de su constitución. 6. Estas cosas, siendo tales los hombres, deben producirse naturalmente así, por necesidad. Negar esto equivale a negar que tenga leche la higuera. En suma, acuérdate que en brevísimo tiempo tú y esotro moriréis, y poco luego, ni aun de vuestro nombre quedará memoria. 7. Expulsa de ti esa opinión, y se suprimirá la queja, se me ha infamado. Suprime esta queja, y se suprimirá toda injuria. 8. Lo que no empeora al hombre, no empeora tampoco su vida, y no le acarrea mengua alguna, ni exterior ni interiormente. 9. La naturaleza de lo útil es producir necesariamente este efecto de la utilidad. 10. Todo lo que ocurre, ocurre con razón. Lo descubrirás si fijamente lo observares. No digo solo que todo viene en fuerza de las consecuencias, pero también con relación a la justicia, y como si alguien distribuyera a cada cual las recompensas según su merecido. Sigue, pues, observando cómo has empezado, y todo cuanto hicieres hazlo con la intención de ser un hombre de bien, según la idea específica que suele formarse del hombre recto. Practica esta regla en todas tus acciones. 11. No te mires las opiniones por el lado que las juzga verdaderas el insolente, o por el lado que pretende que tú las veas, antes, examínalas en sí mismas, como son en realidad. 12. Conviene tener siempre muy prontas estas dos reglas de conducta. La primera, hacer solo lo que en pro de los hombres te dictare la razón del poder real y legislativo. La otra, sumarte a otra resolución, siempre que se presentare quien te eduque y te haga apear de tu opinión. Bien entendido empero que esta mutación de sentencia debe tener siempre como causa ciertos visos de verdad probable o de utilidad pública, y tales deben ser únicamente los motivos determinantes, nunca la apariencia de que esto sea agradable o ambicioso. 13. ¿Te hayas dotado de razón? Sí. Luego, ¿por qué no usas de ella? Si cumple su función, ¿qué otra cosa pretendes? 14. Subsistes ahora como una parte del universo. Te desvanecerás luego, resuelto en tu germen primitivo, o, más propiamente, te reasumirá, por transformación, aquella razón generatriz. 15. Muchos grumos de incienso se colocan sobre un mismo altar, los unos caen antes, los otros después. Pero este orden de caída nada importa. 16. No habrán pasado 10 días, y ya parecerás un dios a quienes ahora no pareces más que una bestia y un mono, pero con tal que te dieres a tornar a los principios y al culto de la razón. 17. No obres como quien ha de vivir 10.000 años. Lo irreparable está ya suspendido encima de ti. Mientras vives, mientras es aún posible, sé hombre de bien. 18. Cuánta holgura se logra si no se mira lo que el vecino dijo, hizo o pensó, sino lo que hace uno mismo, para que también esta acción sea justa, santa y conforme con el bien. No observes los malos caracteres, sino lleva adelante tu camino hacia el fin, sin mirar acá ni allá, por los lados. 19. El que anda alucinado por la gloria póstuma, no se imagina que cada uno de los que se acuerden de él morirá también muy en breve, después, a su vez, morirá quien lo reemplace, hasta que todo su recuerdo se haya extinguido, pasando de uno al otro, como luces que se encienden y se apagan. Demos empero que sean inmortales los que se acordaren de ti, inmortal tu memoria, ¿qué parte tendrás tú en ello? No digo que al muerto de nada le sirva, pero al viviente, ¿de qué le sirven las alabanzas si no se tiene la mira en alguna utilidad de gobierno? Abandona, pues, ahora como intempestivo este afán que te priva de cuidar tus dotes naturales, pendiente como estás de la opinión ajena. 20. Por lo demás, todo lo honesto de alguna manera es honesto en sí mismo, encierra en sí su bondad, sin tener la alabanza como parte integrante de su ser. El objeto que uno alaba no se hace,
pues, ni mejor ni peor. Esto mismo digo de aquellas cosas que son estimadas como bienes, como los objetos materiales y los productos de la industria. Lo que fuere naturalmente bueno, ¿qué otra cosa necesita, como no la necesita la ley, la verdad, la benevolencia, el pudor? ¿Cuál de estas virtudes es buena por el hecho de ser alabada, o cuál, por ser criticada, se deteriora? ¿Pierde valor la esmeralda porque no se la elogia? ¿Y el oro, el marfil, la púrpura, la lira, la espada, la florecilla, el árbol? 21. Si las almas sobreviven al cuerpo, ¿cómo puede desde la eternidad contenerlas el aire? ¿Y cómo puede la tierra contener los cuerpos de los que se inhumaron después de tantos siglos? Así como aquí abajo los cuerpos, después de haber subsistido por algún tiempo, se transforman y se disuelven para dejar sitio a otros cadáveres, del mismo modo las almas traspasadas a la región del aire, después de haber permanecido en ella por algún tiempo, se transforman, se disipan y se abrazan en la razón generatriz universal, que las recibe de nuevo, y de esta manera dejan sitio a las otras almas que van a establecerse en sus parajes. He ahí lo que podría contestarse en la hipótesis de que las almas sobrevivan a los cuerpos. Y no conviene considerar solamente la muchedumbre de cuerpos que en esta forma son sepultados, sino también la de aquellos animales de que a diario nos nutrimos y las demás especies. Cuán grande es el número de seres que así se consumen y tienen como tumba, en cierto modo, el cuerpo de aquellos a quienes sirven de alimento. Y en tanto, hay lugar para ellos, porque pasan a la sangre y se transforman en aire o en fuego. ¿Cómo llegar, a este propósito, al conocimiento de la verdad? Distinguiendo la materia y la causa formal. 22. No te dejes arrastrar por el torbellino de las pasiones, antes bien, a todo ímpetu del instinto, ofrece lo que de justicia le toca, ante toda aprensión de la fantasía, conserva la facultad de pensar. 23. Me avengo, oh naturaleza del mundo, a todo lo que a ti te acomodare. Nada es para mí temprano o tardío, si para ti es sazonado. Cuanto llevan tus estaciones, oh naturaleza, todo es para mi fruto regalado. De ti viene todo, todo está en ti, todo vuelve a ti. Si el otro dice, oh querida ciudad de Cécrope, ¿no dirás tú, oh querida ciudad de Zeus? 24. Trata poco de negocios, dice el otro, si quieres conservarte en buen ánimo. ¿No fuera acaso mejor cargar con los negocios necesarios y con cuanto dictare la razón del ser naturalmente sociable y de la manera que lo dictare? De esta suerte cosecharás, no solo el buen ánimo que deriva del deber cumplido, sino el que proviene de una actividad moderada. En efecto, no siendo indispensables la mayor parte de nuestras palabras y de nuestras acciones, si se las cercenare se gozaría de más holgura y tranquilidad. ¿De dónde se colige que es muy del caso reflexionar en toda ocasión? ¿Será esta una de aquellas cosas innecesarias? No solamente conviene cercenar aquellas acciones que no son necesarias, sino también las ideas. De esta forma, no serían superfluas muchas de las obras que ciertas ideas llevan consigo. 25. Examina cómo te va en la profesión de hombre de bien, de hombre que acepta de buen grado la parte que le toca de las disposiciones universales, satisfecho por la práctica de la justicia y con una actitud de ánimo llena de benevolencia. 26. ¿Has entendido esas cosas? Atiende, pues, a estas otras. No te perturbes, simplifícate a ti mismo. ¿Peca alguno? Sobre su cuenta y contra sí mismo peca. ¿Te acontece algo bueno? Bien, todo ello estaba previsto desde el principio, urdiendo la trama de tu vida. En suma, breve es la vida. Conviene aprovechar el presente, usándolo con reflexión y justicia. Si te relajas, sea sobriamente. 27. Es preciso que el mundo sea, o bien un sistema minuciosamente ordenado, o una masa que se ha amontonado sin orden. ¿Podrá darse que subsista en ti un cierto orden y reine el desorden en este todo del universo? Y esto cuando todo está bien combinado, bien compenetrado y coherente. 28. Carácter sombrío, carácter afeminado, carácter testarudo, salvaje, bestial, pueril,
muelle, falso, truán, traficante, tiránico. 29. Si es extranjero en el mundo quien ignora lo que tiene en sí mismo, no es menos extranjero quien desconoce lo que en él pasa. Será un desterrado el que huye de acomodarse a la razón social, ciego, el que tiene cerrados los ojos de la inteligencia, mendigo, el que necesita de otro y no posee en sí mismo todo lo que es útil para la vida. Es un apostema del mundo el que renuncia y se hurta a lo que prescribe la razón de la naturaleza universal por el hecho de desazonarse ante los acontecimientos, siendo así que los produce aquella misma causa que te produjo a ti. Es, en fin, un miembro amputado de la sociedad, el que separa su alma de la de los seres racionales, siendo esta una misma en todos ellos. 30. El uno, sin túnica, hace profesión de filósofo, el otro, sin libro, aquel, medio desnudo. No tengo pan, dice uno, pero permanezco fiel a la razón. Y yo, por mi lado, carezco de los medios correspondientes al ejercicio de mi enseñanza y persevero fiel a la misma razón. 31. Acepta el arte que has aprendido y gózate en él. Y lo que te restare de vida, pásalo como quien lo confía todo, desde lo profundo del alma, a los dioses, sin hacerse tirano ni esclavo de nadie. 32. Ponte a pensar, por ejemplo, en los tiempos de Vespasiano. Verás lo que hoy, gentes que se casan, forman una familia, enferman, mueren, guerrean, celebran fiestas, trafican, cultivan la tierra, adulan, se ensoberbecen, recelan, intrigan, desean que otros mueran, refunfuñan contra el presente, andan enamorados, atesoran. Ambicionan el consulado, el imperio. Pues bien, toda esta generación ya desapareció. Pasa, ahora, a la época de Trajano. Repítense los mismos afanes y desaparece asimismo esta generación. Considera también y mira las características de otras épocas y pueblos enteros, cuantos hombres, después de haberse afanado, cayeron muy en breve y se desintegraron en sus elementos. Particularmente conviene que hagas memoria de aquellos que tú mismo has conocido, cuando se afanaban inútilmente y olvidaban hacer lo que se conformaba con su propio estado, perseverando invariablemente y satisfaciéndose con ello. Conviene, de un mismo modo, recordar que el esmero aplicado a cada acción en particular debe corresponder al valor propio y a la justa proporción de la misma. De esta guisa, no te descorazonarás, a menos que te hayas entretenido en nimiedades más de lo que convenía. 33. Las palabras otrora corrientes no son hoy más que términos del diccionario. De la misma suerte, los nombres de los héroes más celebrados en otros tiempos no son, en cierto sentido, más que vocablos caducados, tales son Camilo, Cesón, Boleso, Leonato, dentro de poco, Escipión y Catón, luego, Augusto, Adriano, Antonino. Todo pasa, y presto no es más que un nombre fabuloso, pronto lo sepulta el más completo olvido. Y hablo de los que en cierto modo han despedido alguna maravillosa lumbre, porque los otros, desde su último aliento, son desconocidos y silenciados. ¿Y qué es, en sustancia, el recuerdo inmortal? Solo el vacío. ¿A qué cosa, pues, aplicar las propias solicitudes? A esto, únicamente, a pensamientos rectos, a una conducta enderezada al bien común, a un lenguaje incapaz de engañar nunca a nadie, a una buena disposición de ánimo en abrazar todo lo que aconteciere, como necesario, como cosa sabida, derivada del mismo principio y de la misma fuente. 34. Abandónate de todo corazón a Cloto, déjala tejerte la vida con los acontecimientos que le placen. 35. Todo es efímero, el que sugiere un elogio, como el mismo objeto que lo inspira. 36. Considera de continuo que todo lo que nace, se hace por transformación, y acostúmbrate a pensar que la naturaleza universal nada ansía tanto como cambiar las cosas existentes para formar otros seres semejantes. Todo ser, en cierto modo, es el germen de otro que de él ha de renacer. Pero tú no sueles imaginarte más semillas que las que se echan en la tierra o en la matriz, y esto es ser demasiado ingenuo. 37. Habrás ya vivido mucho,
y no acabas aún de ser sencillo, ni imperturbable, ni confiado para comprender que nada exterior puede dañarte, ni benévolo para con todos, ni cifras aún la sabiduría en la sola práctica de la justicia. 38. Mira con atención los principios que guían a los sabios, qué cosas evitan y cuáles desean alcanzar. 39. Ningún mal puede sucederte que provenga de un principio rector ajeno, como tampoco de una alteración o transformación de tu ambiente. ¿De dónde dependerá, entonces? De aquella aprensión de los males que en ti mismo tienes. Desecha, pues, esta opinión, y todas las cosas te irán bien. Hasta si tu cuerpo, el vecino más allegado al alma, fuere sajado, quemado, invadido por el pus o la gangrena, a pesar de todo, aquella tu parte, persevere tranquila, quiero decir, persuádase que no es ni bueno ni malo lo que puede ocurrir al hombre malo y al bueno, que lo que sobreviene tanto al que vive contra la naturaleza como al que vive según ella, esto no está, sin duda, ni de acuerdo ni en desacuerdo con la misma naturaleza. 40. Conviene tener siempre en la mente que el mundo es como un ser animado, que contiene una substancia única y un alma única, pensar cómo todo acaba en una misma percepción, la suya, como lo hace todo con un solo ímpetu inicial, como concurre con las demás causas particulares a todos los efectos que se producen, y, por último, ¿cuál es la dependencia y enlace complejo de todas las cosas entre sí? 41. No eres más que una pobre alma, que arrastra un cadáver, como decía Epicteto. 42. Las cosas que se hallan a punto de cambiar, no experimentan ningún mal, como tampoco a las que nacen de esta mutación les viene bien alguno. 43. El tiempo es como un río o un raudo torrente, que arrastra los acontecimientos. Apenas una cosa salta a la vista, es arrastrada, aparece otra a su vez, y es arrastrada con igual prontitud. 44. Todo lo que acontece es tan vulgar y usado como la rosa en la primavera, y los frutos en el verano, tal es la enfermedad, la muerte, la calumnia, la traición y cuanto alegra o aflige a los necios. 45. Los sucesos posteriores tienen siempre con los precedentes un lazo de coherencia. No son como una serie de enumeraciones aisladas, que solo concurren por necesidad, antes bien, es una concatenación lógica. Y así como los seres están ordenados con la debida armonía, del mismo modo los acontecimientos manifiestan, no una mera sucesión, sino una trabazón de unos con otros. 46. Acuérdate de tener siempre presente este pasaje de Heráclito: la muerte de la tierra es convertirse en agua, la muerte del agua es transmutarse en aire, la del aire, hacerse fuego, y al contrario. Acuérdate asimismo de aquel hombre que se olvidó del camino por donde debía ir. Y asimismo, de esto, por constantes que sean las relaciones con la razón que todo lo gobierna, no pueden los hombres entenderse con ella, y lo que presencian todos los días se les antoja extraño. Y a más de esto, no es conducente el obrar y el hablar como quien sueña, que también al soñar parécenos que mucho hacemos y hablamos, ni imitar la conducta de los muchachos, esto es, siguiendo a ciegas una tradición rutinaria. 47. Si alguno de los dioses te hubiere dicho que mañana o, a lo más, pasado mañana habías de morir, no pondrías fuera empeño en morir más bien dentro de 2 días que mañana mismo, a menos que te dominara la más extrema cobardía. Porque, ¿qué viene a ser esta diferencia? De un mismo modo, no creas que sea más ventajoso morir al cabo de muchos años que mañana mismo. 48. Pondera sin cesar cuántos médicos murieron después de haber tantas veces fruncido el ceño sobre sus enfermos, cuántos astrólogos que reputaban maravilla el predecir la muerte a otros, cuántos filósofos, después de miles de controversias sobre la muerte y la inmortalidad, cuántos príncipes, después de ocasionar la muerte a tantos hombres. Cuántos tiranos que, a título de una pretendida inmortalidad, han abusado con pasmosa altivez de su poder sobre las vidas humanas. Cuántas ciudades han muerto, por así decirlo, enteramente: Hélice, Pompeya, Herculano y otras sin número. Pasa revista, uno tras otro, a cuántos tú mismo has conocido.
Este, después de haber prestado sus postreros servicios a aquel, fue colocado él mismo en el lecho fúnebre por otro, y a este tocó también su turno. Y todo esto en cuán breve tiempo. En una palabra, considera siempre las cosas humanas como efímeras y ruines. Lo que era ayer un poco de humor, será mañana momia o ceniza. Esta infinita brevedad del tiempo, vívela, pues, conformándote con la naturaleza, y termina tu vida con agrado, al modo que la aceituna, llegada a sazón, cae bendiciendo a la tierra que la sostuvo y dando gracias al árbol que le dio savia. 49. Haz por semejarte al peñasco batido sin cesar por las olas, permanece inmóvil y a su alrededor desmaya la efervescencia de las aguas. Infeliz de mí, dice uno, porque tal cosa me aconteció. No, al contrario, dichoso yo, porque habiéndome ocurrido esto, continúo sin pena alguna, ni quebrantado por lo presente ni amedrentado por lo venidero. Una semejante desgracia hubiera podido ocurrir a cualquier otro, y éste no hubiera sabido continuar, como yo, sin apenarse. ¿Y por qué será la adversidad un infortunio más bien que una ventura? ¿Es que llamas infortunio del hombre lo que no se desvía de la intención de la naturaleza humana? ¿Y te parece por ventura desvío de la naturaleza humana lo que no se opone a los designios de la misma naturaleza? ¿Cómo? ¿Conoces ya estos designios? Entonces, lo que te ocurre te impide ser justo, magnánimo, cuerdo, sensato, prudente, leal, circunspecto, libre y que poseas las demás virtudes que, reunidas, constituyen la característica de la naturaleza humana. Acuérdate, en suma, de usar de este principio ante cualquier accidente capaz de contristarte. Esta adversidad no es un infortunio, mas soportarlo noblemente es una suerte. 50. Un remedio sencillo, y al mismo tiempo eficaz, para llegar al menosprecio de la muerte, es pasar revista a los que se empeñan en asirse obstinadamente a la vida. ¿En qué han aventajado a los que fenecieron prematuramente? De todos modos, en algún sepulcro yacen tendidos Cadiciano, Fabio, Juliano, Lépido y sus semejantes, que, habiendo acompañado a otros muchos a la tumba, fueron también ellos enterrados. En definitiva, brevísima es la diferencia de duración en la vida, y esta, a través de cuántas pruebas, con qué compañía se hace y con qué cuerpo. No tengas, pues, esto por gran negocio. Mira detrás de ti el abismo del tiempo, y estotro infinito, por venir. Ante tal inmensidad, ¿en qué se diferencian el niño de 3 días y el hombre que vivió 3 veces la edad de Néstor? 51. Camina siempre por el atajo, y el verdadero atajo es el que sigue arreglado a la naturaleza. Por esto, habla y obra con la mayor cordura. Esta línea de conducta te librará de las fatigas, de la vida militar, de toda clase de administración, del alambicamiento de estilo. Libro 5. 1. Por la mañana, cuando sintieses pereza al levantarte, piensa, yo me levanto para cumplir con los oficios propios de un hombre. Me desazonaré, pues, si voy a ejecutar aquello para lo que nací, para lo que vine al mundo. A esto fui formado, para arrellanarme en la cama, caliente entre mis cobertores. Pero esto, dirás, es más agradable. ¿Fuiste formado, entonces, para solazarte? Y, en suma, naciste para la pasividad o para la actividad. ¿No ves cómo las plantas, los pájaros, las hormigas, las arañas, las abejas, tienen cada cual su tarea propia y contribuyen, a su vez, al buen orden del mundo? Entonces tú, ¿no querrás hacer lo que incumbe al hombre? ¿No te apresurarás en poner por obra lo que se conforma con tu naturaleza? Conviene, con todo, descansar. Conviene, de acuerdo. Pero la naturaleza prescribió sus límites al reposo, como en el comer y beber. ¿Y tú, no traspasas los límites más allá de lo que es menester? Conviene obrar, y tú no solo no cumples tu deber, sino que te quedas más atrás de lo que pueden tus fuerzas. No te amas de veras a ti mismo. Si en realidad te amases, amarías tu naturaleza y tu destino. Otros que tienen pasión por su oficio, se consumen en el ejercicio de sus obras, sin bañarse apenas y sin comer. Mas tú,
¿Cuentas menos con tu naturaleza que el torneador con su arte, el danzarín con su danza, el avaro con su plata, el vanidoso con su gloria? Estos, una vez poseídos por sus aficiones, no quieren comer ni dormir, sino más bien acrecentar el objeto de sus esfuerzos, según sus posibilidades. Ahora bien, ¿a ti te parecerán las acciones útiles a la sociedad inferiores y merecedoras de menor atención? 2. Cuán fácil es sacudir y destruir de la fantasía toda idea o importuna o extraña y recobrar al punto la calma íntegra. 3. Júzgate digno de toda palabra y de toda acción que no desdiga de la naturaleza. No te dejes desviar por las consiguientes censuras o razonamientos de algunos hombres, antes bien, si es noble hacer o decir una cosa, no te desdeñes de ella. Esos hombres tienen su peculiar juicio y se dejan llevar por sus personales instintos. Mas tú no te desazones por ello, antes bien, sigue el recto camino guiado por tu propia naturaleza y por la naturaleza universal. Ambas siguen una ruta común. 4. Recorro las diversas etapas de la naturaleza sin parar hasta que, caído, descansaré entregando mi aliento a este aire que respiro todos los días, convirtiéndome en la tierra de donde mi padre recogió mi germen, mi madre mi sangre, mi nodriza su leche, la tierra que me da todos los días, por tantos años, el alimento y la bebida, que me sostiene mientras camino y que tanto me aprovecha. 5. ¿No puede admirarse en ti la agudeza de ingenio? Sea, pero tendrás otras cualidades, por las cuales no podrás disculparte, alegando, fui mal dotado. Conquístalas, pues, que dependen únicamente de tu arbitrio, la inalterabilidad, la gravedad, la resistencia, la continencia, la aceptación del destino, la moderación en los deseos, la benevolencia, la libertad, la sencillez, la seriedad, la magnanimidad. ¿No comprendes cómo podrías adquirir ahora estas cualidades sin escudarte con el pretexto de una incapacidad natural o de insuficiente aptitud? Y en tanto, permaneces deliberadamente por debajo de tus posibilidades. ¿Acaso cuando murmuras de la vida, cuando te haces a ella, cuando te ensoberbeces, cuando echas la culpa de todo a la fragilidad de tu cuerpo, cuando buscas complacerte, cuando alardeas presuntuosamente, cuando tu alma experimenta todas estas oscilaciones, lo haces obligado por cortedad de aptitudes naturales? Por los dioses, que no. Podías, tiempo a, librarte de estos males, acusándote únicamente, en todo caso, de una demasiada lentitud de espíritu, de una excesiva indolencia en fijar tu aplicación. Pero sobre todo conviene también ejercitarte en ello, sin preocuparte ni estar bien hallado con esta inercia espiritual. 6. Alguno, cuando dispensa un beneficio a otro, está dispuesto a tener en cuenta calculadamente este favor. Estotro no intenta obrar de esta guisa, considera empero al favorecido en sus adentros como a un deudor y no se olvida del bien que le ha dispensado. Pero un tercero ha olvidado ya, en cierto modo, el favor que hizo, se asemeja a la viña que produce la uva y no reclama nada más después de haber producido el propio fruto, como el caballo que ha hecho su carrera, el perro que ha seguido su caza, la abeja que ha fabricado su panal. Así el hombre que favoreció a otro no debe intentar beneficiarse, sino pensar cómo le serviría otra vez, imitando a la vid que a su tiempo vuelve a llevar la uva. Según esto, conviene ser como aquellos que, en cierto modo, hacen bien sin mirar a quién. Sin duda. Pero es necesario conocer lo que uno hace, porque el oficio propio de un ser sociable es sentir que obra conforme a las leyes de la sociedad y, por Zeus, querer que su asociado a sí mismo llegue a sentirlo. Es verdad lo que dices, pero ahora interpretas mal el sentido. Vendrás a ser, por ello, como uno de estos hombres jactanciosos de que hablaba más arriba, pues también ellos se dejan engañar por ciertas apariencias de verdad. Si quieres, no obstante, entender bien el sentido de esta prevención, no temas que por esto omitas acción alguna útil a la sociedad. 7. La plegaria de los atenienses era en esta forma: riega, riega, amado Zeus, los campos y los valles de los atenienses. Y en verdad que, o no se debe rezar, o se debe rezar así, sencillamente, ingenuamente.
8. De la misma manera que suele decirse que Asclepios ordenó a uno la equitación, los baños fríos o el caminar descalzo, asimismo se debe entender cuando se dice, la naturaleza universal ha ordenado a este una enfermedad, una dolencia, una mutilación o algo parecido. Porque allí la palabra ordenó significa, más o menos, el Dios ha asignado para tal enfermo un tratamiento conducente a su sanidad. Y aquí, lo que acaece a cada uno le ha sido asignado como correspondiente a su hado. Así debemos decir que estos acontecimientos que nos ocurren nos vienen bien, como suelen explicarse los albañiles que las piedras encuadren en los muros o en las pirámides, cuando armonizan mutuamente según tal o cual combinación. En suma, no hay más que una armonía en todo, y de la misma manera que el mundo, este gran cuerpo, se completa con todos los cuerpos, así también el destino, esta gran causa, se completa con todas las causas singulares. Lo que digo lo comprenden hasta los más ignorantes, porque dicen, esto le llevó el hado. Si tal cosa le llevaba el hado, es que le estaba especialmente ordenado. Aceptemos estos hechos como las órdenes que dictara Asclepios. Muchas entre estas recetas son sin duda amargas, pero las aceptamos gustosamente esperando sanar. Estima el resultado y el cumplimiento de cuanto pareciere bien a la naturaleza universal, como lo que pasa tocante a tu propia salud. Abraza, por ello, todo lo que aconteciere, aun cuando parezca un tanto molesto, con la mira de que conduce a la salud del mundo, a la prosperidad y felicidad de Zeus. No hubiera este ordenado tal acontecimiento a este hombre si no fuese adaptado al buen orden del universo, puesto que ninguna naturaleza particular lleva algo que no cuadre al ser gobernado por ella. Conviene, pues, por dos razones, contentarse con lo que ocurriere, la una, porque esto se hizo para ti, te estaba ordenado, se te hacía, en cierto modo, desde lo alto, encadenado a causas muy principales, lo otro, porque esto que a cada uno acaece en particular contribuye a la prosperidad, a la perfección y, por Zeus, a la existencia misma de aquel que todo lo gobierna. Y en verdad, el universo vendría a quedar mutilado si se le desconcertase un poco de la conexión y contigüidad tanto de sus causas cuanto de sus partes. Y tú quiebras este enlace, por lo que te incumbe, cuando te disgustas de los acontecimientos y, en cierto modo, los anulas. 9. No te desazones, ni desfallezcas, ni te impacientes, si no logras comportarte íntegramente según los principios rectos de la filosofía. Antes bien, al sentirte fracasado, vuelve a embestir de nuevo y acéptalo todo de buen grado, con tal que el mayor número de tus acciones se conforme con la obligación de un hombre. Abrazado de veras a tu resolución, no te entregues a la filosofía como el niño a un maestro de escuela, sino como los que sufren de la vista se sirven de la esponja y la clara de huevo, o, como otros enfermos, de la cataplasma y de la loción. De esta forma, no alardearás de una forzada obediencia a la razón, antes bien sentirás holgura en adherirte a sus dictámenes. Ten presente que la filosofía no quiere sino lo que quiere tu naturaleza, mientras tú quisieras otra cosa, opuesta a ella. ¿Y qué puede haber más agradable que seguirla? Pues el placer no nos engaña, ¿acaso, con este mismo cebo del gusto? Ea, examina, pues, si no serán cosas más placenteras la magnanimidad, la libertad, la rectitud, la benevolencia, la piedad. Y en cuanto a la sabiduría, hay algo más agradable, si se piensa que seguridad, que prosperidad procura en todas las ocasiones la facultad de la observación y de la inteligencia. 10. Las cosas están recubiertas, a la verdad, de una tal veladura, que a no pocos filósofos, y no de los recién llegados, han parecido del todo incomprensibles, aun los mismos estoicos, las juzgan por lo menos difíciles de comprender. Y es que todo ascenso nuestro está sujeto a errar. ¿Dónde hallarás uno que sea inmutable? Da un paso ya hacia los mismos objetos que caen bajo nuestro conocimiento, cuán efímeros son, viles, capaces de pasar al dominio de un libertino, de una ramera, de un malhechor. Después de esto, pasa a las costumbres de aquellos con quienes vives, el más cortés de todos es difícilmente aguantable, por no decir que apenas puede el soportarse a sí mismo.
En medio de esta obscuridad, de este fango, de este tan rápido flujo de la substancia, del tiempo, del movimiento y de las cosas movibles, ¿hay algo digno de honda estima y aún de atención para conseguirlo? Yo no lo veo. Por el contrario, conviene exhortarse uno a sí mismo a esperar su natural disgregación y no llevar a mal que ésta se demore, confiándose a estos dos únicos principios. Primero, nada me ocurrirá que no sea conforme a la naturaleza universal. Segundo, tengo yo en mi mano el no hacer cosa alguna contraria a mi Dios y a mi genio, puesto que nadie me forzará a violar su voluntad. 11. ¿Qué uso hago, pues, en este instante de mi alma? En cada una de mis acciones me formularé esta pregunta y examinaré qué cosa tengo ahora en esta parte de mí mismo que se llama recto juicio, y en qué estado tengo mi alma al presente. ¿Acaso en el de un niño, de un joven, de una mujerzuela, de un tirano, de un jumento, de una fiera? 12. ¿Cuál sea la naturaleza de aquellas cosas que en el concepto del vulgo se estiman como bienes, podrás colegirlo de esto que diré ahora. Supongamos que un hombre repute por verdaderos bienes ciertas cosas existentes, como la sabiduría, la templanza, la justicia, la fortaleza. Después de haber hecho de antemano el debido concepto de estas virtudes, no podría él oír aquel verso, posee tantas riquezas. Pues tal cosa no le cuadraría. Si, por el contrario, uno considerase anteriormente como bienes las cosas que el vulgo reputa por tales, oiría plenamente y aceptaría con facilidad las palabras del poeta cómico. Tanta es la diferencia de bienes a bienes que imagina la muchedumbre, que, a no ser así, el verso no chocaría tanto ni disonaría, cuando, en tratándose de la riqueza y de los honores conducentes al lujo o a la ambición, acogemos entonces estas palabras como traídas con propiedad y agudeza. Prosigue, pues, analizando si es conveniente reputar por buenas estas cosas que, de antemano examinadas, conducirían a esta evidente conclusión: su poseedor es tan rico, que no sabe dónde solazarse. 13. Estoy compuesto de causa formal y materia. Ninguno de estos elementos será reducido a la nada, del mismo modo que tampoco han salido de la nada. Pues cada parte de mi ser tendrá asignado otro lugar, mediante la transformación en otra parte del mundo, y de nuevo ésta se transformará en otra parte del universo, y así continuará la sucesión hasta la eternidad. Por esta vía de transformación tuve yo principio, y lo mismo mis padres, y por su orden otros, hasta remontarnos así al infinito. Nada se opone a que esto parezca verdad, por más que se divida el gobierno del universo en periodos limitados. 14. La razón y el arte de razonar son ciertas facultades que se bastan a sí mismas y a las operaciones que les incumben. Empiezan a obrar por un principio propio y caminan derechamente al fin que se han propuesto. Por esto tales acciones se llaman catortoses o acciones rectas, vocablo que refleja lo recto del camino que siguen. 15. No conviene que el hombre cumpla nada de lo que no convenga al hombre, por razón de tal. No son cosas que se deban exigir al hombre, la naturaleza del hombre no se las promete, no son perfecciones de la naturaleza humana. No es menester tampoco que el hombre cifre en ninguna de ellas su fin, ni, lo que remata el fin, su bien. Además, si alguna de estas cosas fuera conveniente al hombre, fuerza sería no despreciarlas ni rebelarse contra ellas, no podría aprobarse al hombre que diera señales de necesitarlas, y menos sería hombre recto el que se limitara a una sola, dado que ellas fuesen bienes. En realidad, cuanto más se despoja uno de estas cosas y otras idénticas, mejor aún, cuanto con más paciencia se soporta esta expoliación, tanto más crédito adquiere de hombre de bien. 16. Tu inteligencia será cual la hagan tus ideas habituales, pues el alma queda imbuida de sus ideas. Impregna, así, la tuya con una abundancia de pensamientos como este, allí donde se puede vivir, es posible también vivir bien. Pero se puede vivir en la corte, luego se puede vivir bien en la corte. Y asimismo, cada ser tiende hacia el fin por el cual y en vista del cual fue creado. En ajustarse a tal inclinación consiste el fin, y en el fin están cifrados el interés y el bien de cada uno. Luego el bien propio de un viviente racional es la sociedad,
puesto que está demostrado desde hace tiempo que para ella nacimos. ¿No es también evidente que los seres inferiores han sido creados por causa de los superiores y los superiores con respecto entre sí? Luego, los seres animados son superiores a los inanimados y los racionales a los simplemente animados. 17. El perseguir imposibles es locura. Y es imposible que los malvados no cometan tales acciones. 18. Nada ocurre al hombre que no pueda sobrellevarse naturalmente. Lo mismo puede ocurrir a otro y, sea que ignore lo que pasó, sea que quiera hacer ostentación de magnanimidad, se está firme y sin lesión. ¿No es sorprendente que la ignorancia y el deseo de complacer puedan más que la sabiduría? 19. Las cosas no tienen por sí mismas contacto alguno con el alma, no tienen acceso al alma, no pueden modificarla ni ponerla en movimiento. Ella sola se modifica y se pone en movimiento por sí misma, y hace sean tales los sucesos que se le ofrezcan cuáles fueron los dictámenes que ella estimó dignos de sí misma. 20. Por cuanto el hombre es un ser estrechamente allegado a nosotros, en tanto debemos hacerle bien y sufrirlo con paciencia. Pero en cuanto algunos hombres se nos oponen en el cumplimiento de nuestros deberes, ya el hombre baja a la categoría de los seres que me son indiferentes, como el sol, el viento, la bestia. Estos objetos pueden obstaculizar en algún modo mi actividad, pero mi empeño y mis aptitudes internas no conocen trabas, gracias a mi facultad de economizarme y derribar los obstáculos. Puesto que la inteligencia derriba y desplaza, ante el fin que la guía, todo impedimento de su actividad. Lo que estorbaba su buena acción, le sirve de medio para aventajar, lo que cortaba su camino, le ayuda a avanzar. 21. Honra lo que hay de más excelente en el mundo, aquello que beneficia de todo y vela por todo. Honra igualmente lo que hay en ti de más aventajado, y es esto homogéneo en un todo con lo primero. Que esto es lo que se sirve de las otras cosas, por medio de ti, y gobierna tu vida. 22. Lo que no es nocivo a la ciudad, no perjudica tampoco al ciudadano. ¿Cuántas veces te viniere la sospecha de que te han perjudicado? Sírvate de regla esta verdad: si esto no perjudica a la ciudad, tampoco yo he sido perjudicado. Pero si la perjudica, ¿no hay que irritarse contra el que perjudica a la ciudad? ¿Y por qué no le das a entender su error? 23. Considera muy a menudo la rapidez con que los seres existentes y los acontecimientos ocurren y se nos arrebatan. Porque a la verdad, la substancia, como un río, está en curso constante, las energías, en perpetua mutación, las causas, sujetas a innumerables alteraciones, casi no hay cosa estable. Y he ahí, a dos pasos, el abismo infinito del pasado y del futuro, en donde todo se desvanece. No se reputará por loco el hombre que ante tal espectáculo se enorgullece, se encrespa o se lamenta, como si alguna adversidad le importunara por tan breve espacio, o aunque fuese por más tiempo. 24. Piensa en la totalidad de la substancia de la cual participas en muy pequeña proporción, y en la totalidad del tiempo, del cual te ha cabido un intervalo breve, infinitamente exiguo, y en el destino, del cual eres una parte mínima. 25. ¿Comete alguien una falta contra mí? Él lo verá. Tiene su propio carácter y su propio modo de obrar. Yo, por mi parte, solo tengo en este momento lo que la naturaleza universal quiere que tenga al presente, y hago lo que mi naturaleza quiere que ponga por ahora en ejecución. 26. El principio rector y soberano de tu alma permanece indiferente ante el movimiento, lene o violento, de la carne, no se le una, antes bien prescríbase ella misma sus límites y ciña aquellas pasiones a los miembros. Cuando se propaga a la inteligencia, por efecto de aquella mutua simpatía que resulta de la indivisibilidad del cuerpo y el alma, no conviene entonces intentar la resistencia a la sensación, fenómeno natural. Mas en cuanto al dictamen de si sean buenos o malos tales afectos, no lo emita por sí mismo el principio rector. 27. Conviene vivir con los dioses. Y vive con los dioses quien les presenta constantemente un alma complacida en la suerte que le cupo, dócil en todo Alá. Voluntad del numen interior, que Zeus dio a cada uno por ayo y guía, fragmento de su divinidad. Y este genio es el espíritu y la razón de cada uno.
28. ¿Te irritas acaso contra el que hiede a sobaquina? ¿Te irritas contra el que despide mal aliento? ¿Y qué quieres que haga? El uno tiene así la boca, el otro, de tal suerte los sobacos, es inevitable que, siendo así, se desprendan tales exhalaciones. Pero el hombre, arguye el otro, está dotado de razón, puede, si reflexiona, tener conciencia de la falta en que incurre. Sea en buen hora. Pero tú participas también de razón. Excita, pues, con la facultad persuasiva su facultad razonable. Persuádeselo, avísale. Si quiere oírte, lo curarás sin necesidad de montar en cólera. No seas rompesquinas ni ramera. 29. La conducta que te propones observar luego, al tiempo de morir, puedes llevarla aquí mismo. Si no te dejan en libertad de hacerlo, mejor entonces eximirse de vivir, pero convencido de que no padeces mal alguno. Humo, y ya me voy. ¿Por qué te parece esto un negocio de gran momento? Mientras no me despida ninguna razón de este género de vida, permanezco libre y nadie me impedirá hacer lo que quiera. Y lo que yo quiero es portarme según lo pida la naturaleza de un ser racional y sociable. 30. La inteligencia del universo es sociable. Así, ha creado los seres de baja esfera con respecto a los de superior calidad y ha condicionado los superiores los unos a los otros. ¿Ves cómo ha subordinado, coordinado y asignado a cada uno la parte proporcional al mérito y obligado a los seres más excelentes a vivir en recíproca armonía? 31. ¿Cómo te has conducido hasta ahora con los dioses, con tus padres, tus hermanos y hermanas, tu mujer, tus hijos, tus maestros, tus ayos, tus amigos, tus relaciones, tu servidumbre? ¿Has observado hasta este punto con todos ellos el precepto de no hacer ni decir cosa alguna fuera de regla? Recuerda asimismo qué caminos has recorrido, cuántas pruebas has podido aguantar, advierte que has conocido ya a fondo la vida y que has desempeñado tu ministerio, haz memoria de cuántos buenos ejemplos has hecho ver, qué placeres y dolores has desdeñado, cuántos objetos de valía se granjearon tu atención. ¿Con cuántos ingratos te has comportado con benevolencia? 32. ¿Por qué razón las almas incultas e ignorantes han de perturbar el alma cultivada y sabia? ¿Y cuál es el alma culta y sabia? La que conoce el comienzo y el fin y la razón que se extiende por la substancia del universo y que desde toda la eternidad administra todo según una norma de periodos determinados. 33. En un abrir y cerrar de ojos no serás más que un poco de ceniza o un esqueleto, y un nombre o, tal vez, ni un nombre. Y el nombre mismo es un sonido vano, un eco. Lo que ha gozado, pues, de mayor aprecio en la vida, es vacío, podredumbre, ruindad, perros que se muerden mutuamente, pícaros que se pelean entre sí, que tan pronto ríen como lloran. En cuanto a la buena fe, al pudor, a la justicia, a la sinceridad. Subiéronse al Olimpo desde los espaciosos caminos de la tierra. ¿Qué es lo que te retiene, entonces, aquí abajo, si los objetos sensibles son mudables, inestables, los sentidos, embotados? Dispuestos a recibir trastornadas las imágenes, si el mismo aliento no es más que una exhalación que se desprende de la sangre, y la fama entre los hombres, una pura vanidad. ¿Qué hacer, pues? Aguarda, con ánimo benévolo, o tu extinción o tu desplazamiento. Mas, entre tanto no se te presente esta ocasión, ¿qué bastará hacer? ¿Qué otra cosa, sino venerar y bendecir a los dioses, hacer bien a los hombres, aguantarlos y abstenerse en ciertas ocasiones de su trato? Pero todo lo que existe dentro de los límites del cuerpo y del aliento, recuerda que no es tuyo ni depende de tu voluntad. 34. Puedes encauzar felizmente tu vida, si sabes proceder con rectitud, si sabes pensar y obrar según razón. He ahí dos facultades comunes al alma de Dios y a la del hombre y a la de todo ser racional, la una, el no poder ser obstaculizado por otro alguno, la otra, el cifrar todo su bien en las aptitudes y la conducta conformes a la justicia. Ciñendo a esto solo el deseo. 35. Si esto que sucede no es maldad mía, ni efecto nacido de mi vicio, si no daña a la colectividad del universo, ¿por qué me inquietaré por ello?
¿Y qué cosa podría ser nociva a la comunidad? 36. No te dejes sorprender, en su conjunto, por la imaginación. Ayuda a los necesitados según tus posibles y según su mérito, y aunque veas que padezcan mengua en esas cosas accidentales, no te imagines que haya en ello daño alguno, que es esto una mala costumbre. Haz como aquel viejo, que al despedirse pedía la peonza de su discípulo, sin perder de vista que se trataba de un objeto pueril. Así, también, compórtate en el caso presente. Y cuando te hallas perorando desde la magnífica tribuna, dime, pobre hombre, ¿has olvidado que eso no es más que declamación? Pero los hombres tienen tanto apego a la declamación. Replicas. Y por ello tú también has de enloquecer, como ellos. Otras veces, en ciertos instantes de los que me sorprendo, fui dichoso. Pero el hombre feliz es el que labra una buena fortuna, y una buena fortuna no consiste en otra cosa que en las buenas inclinaciones del alma, los buenos deseos y las buenas acciones. Te quiero felicitar grandemente por haber llegado hasta aquí y haber terminado el video. Eso significa que quieres mejorar como persona. Si te gustó el video, deja tu comentario. ¿No sabes qué comentar? Comenta soy estoico, así sabré que llegaste hasta el final. Si aún no estás suscrito al canal, ¿a qué estás esperando? Suscríbete ahora y únete a nosotros. Gracias por tu atención, hasta la próxima.